Si eres mujer y quieres empezar a hacer más dinero sin quemarte, sin abrumarte, sin seguir los sistemas masculinos de allá afuera, quédate que en este podcast te voy a explicar cómo lograrlo. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy quise compartirles un podcast un poco mucho más intelectual, más práctico, porque yo sé que allá afuera hay muchas mujeres que escuchan esto de renunciar a su trabajo, de despedir a sus jefes, de construir esa nueva identidad, pero que a veces el tema del dinero las frena en seco y dice, esto no es para mí, no lo voy a poder lograr, es muy difícil, no es algo que yo podría construir para mi vida, y yo quiero que tú sepas que sí puedes. Pero que tienes que realmente salirte de los esquemas, todos los esquemas tradicionales que te han enseñado de cómo generar dinero. Y mira, para nadie es un secreto que vivimos en un mundo 100% masculino. O sea, los días, las jornadas laborales, todo está pensado en cómo funcionan los hombres. Por algo venimos de un patriarcado. A lo largo de los años, en los últimos siglos, las mujeres hemos sido subestimadas por nuestra ciclicidad, por nuestras formas diferentes de pensar y de actuar, porque nosotros versus los hombres somos totalmente distintas. Y créeme que yo he aprendido mucho esto gracias al tema del acné. Si me sigues en redes sociales, yo les he compartido que tuve un episodio de acné muy fuerte después de los 30 años, cosa que nunca había padecido antes, y eso me llevó a empezar a profundizar y a entender cómo es que funcionamos nosotras, y me di cuenta que todo lo que nos han enseñado, o más bien, todo lo que no nos han enseñado, está totalmente mal. Y por eso es que hay tantas mujeres que nos hemos desconectado de nuestros propios ciclos, que nos hemos desconectado de entender cómo funcionamos, más que todas las mujeres que buscan ser emprendedoras y que buscan crear una vida diferente, porque el mundo masculino tiene una forma de hacer las cosas, tiene una estructura, porque los hombres funcionan, de hecho la testosterona funciona, cada 24 horas se renueva, ¿sí? Entonces todos los días los hombres tienen la misma energía y el mismo enfoque para poder empezar sus días y llevar a cabo sus tareas. Ellos funcionan realmente como funciona el sol si lo comparamos a nivel de la naturaleza. Entonces cada 24 horas se renueva. Por eso los trabajos están pensados para hacerlo durante ciertos horarios durante el día, y los meses, calendario, pues tienen 30 días, 28 días, 31 días, y las estaciones varían cada 4 meses. De hecho, hay muchos estudios que respaldan que los hombres cambian emocionalmente cada 4 meses, como lo hacen las estaciones del año. Entonces, sus ciclos de testosterona van variando de acuerdo a sus ciclos, a los ciclos del sol y de cómo funciona el mundo tradicional. Pero entonces, resulta que las mujeres somos totalmente distintas a ellos. Las mujeres tenemos ciclos, de hecho nuestra menstruación marca la pauta de nuestro ciclo, que son más lunares. Usted no ve a la luna todos los días esconderse y volver a hacer la misma al otro día. La luna tiene unas fases, tiene 4 fases durante el mes. Ella varía cada cierto tiempo y de acuerdo a los cambios de la luna, entonces vemos cómo se afectan las mareas, cómo se afecta el clima, cómo se afectan muchas cosas. Pero además, nosotras como mujeres tenemos unos periodos o unas fases donde somos más fértiles, que por ejemplo en el tema de la luna, se dice la gente que cultiva que en luna llena es más efectivo, más productivo que cultivar o sembrar, porque la gente va a crecer más, o que hay que cortarse el pelo durante ciertas fases de la luna, porque hay una energía que influye en ese ciclo lunar específico. Entonces nosotras las mujeres, como tenemos un ciclo, por eso muchas comunidades le dicen como que me llegó la luna, porque está muy relacionado a esos temas. De hecho, hay muchas culturas antiguas que lo relacionaban directamente con las fases de la luna. Entonces las mujeres, a diferencia de los hombres, cambiamos 4 veces durante un mes. 4 veces durante un mes. Somos 4 mujeres durante nuestros ciclos, lo cual hace que pensemos, actuemos de maneras totalmente distintas. Y cuando vivimos en un mundo tan masculinizado, donde todo funciona, todo tiene que ser exactamente igual,
pues terminamos sobrecargándonos o poniendo a un lado nuestra feminidad, nuestra propia fuerza vital para poder seguir ese ritmo. Y es totalmente maligno para nosotras. Por eso hoy en día hay tantas mujeres masculinizadas con problemas hormonales o mujeres que son infértiles porque la sociedad misma nos ha llevado a reprimir tanto nuestra feminidad que de esos temas como casi no se habla, nos hemos limitado a nuestro propio poder. Entonces, obviamente hay muchos videos sobre esto, les recomiendo un montón que puedan escuchar, leer, entender sobre esta información, porque cambia mucho las reglas del juego. Cuando nosotros entendemos que somos 4 mujeres durante un mes, empezamos a construir nuestros ciclos de trabajo, nuestros ciclos de emprendimiento, nuestros ciclos de relaciones con base a nuestros ciclos que cambian constantemente. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer si quieres empezar a generar dinero, y de hecho voy a construirles un podcast específicamente sobre este tema de ciclicidad porque me parece espectacular, me parece muy interesante, es que tú tienes que entender que tienes que trabajar de acuerdo a tus ciclos y no en contra de tus ciclos. Entonces, como te decía, el mundo masculino, que es la energía masculina, está diseñada para proveer. O sea, así es nuestra naturaleza, que de hecho, pues el patriarcado lo llevó a un lado tóxico donde suprimió tanto el poder de la mujer que la mujer se quedó reprimida o reducida a simplemente un rol del hogar. Y no estoy diciendo que eso sea mínimo o sea malo, ya es un gran trabajo, es mucho trabajo criar a los hijos y hacer los grandes seres humanos, es un gran trabajo, pero muchas de esas mujeres tenían habilidades en muchas otras cosas y no pudieron explotarlas, experimentarlas porque el patriarcado las sometió. Entonces ese patriarcado hizo que muchas mujeres a lo largo del tiempo se sintieran tan reprimidas que llegáramos al siguiente extremo, que era el feminismo, donde las mujeres buscan esa libertad de expresión y de poder estar en igualdad de condiciones que los hombres, pero convirtiéndose básicamente en hombres y no desarrollando nuestra feminidad o nuestra capacidad de proveer desde nuestra energía femenina, sino 100% desde la energía masculina, que es trabajar en igualdad de condiciones y funcionar igual que los hombres. Entonces, de hecho, vemos muchas mujeres que son feministas, que son muy masculinas. O sea, es algo contradictorio, pero a eso nos ha llevado las polaridades de masculino, del patriarcado y el feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que cuando nosotras aprendemos a descubrir o a conectar realmente con nuestros ciclos femeninos y cómo funcionamos nosotras, nos damos cuenta que somos totalmente distintas a los hombres, por los que le acabo de explicar. Entonces empezamos a trabajar en nuestros picos de productividad que están relacionados a nuestras hormonas. Resulta que cuando nosotros estamos en la fase ovulatoria, que de hecho te invito, antes de compartirte esto, que te descargues una aplicación para que puedas seguir tus ciclos menstruales. El día 1 es el día de tu menstruación y de ahí en adelante vas contando los días y muchas de estas aplicaciones te dicen cuándo tú estás en la fase ovulatoria, cuándo estás en la fase folicular, cuándo estás en la fase lútea, te va explicando todo esto para que tú puedas entender en qué parte de tu ciclo estás. Pero cuando nosotros estamos en nuestra fase folicular y en la fase ovulatoria, nuestras hormonas, todo nuestro cuerpo está diseñado para procrear. Por tanto, tenemos una energía donde incluso la piel se ve más reluciente, las mujeres se sienten más empoderadas, se suben las hormonas que nos hacen sentir poderosas, fuertes. Si tú vas y entrenas, haces ejercicio durante estas fases, tú eres supremamente productiva, te rinde, eres fuerte, como que eres invencible, ¿sí? Si tú en esos días sales a la calle a hacer relaciones, a cerrar negocios, mejor dicho, eres la diosa del mercado. Pero si por el contrario lo hacemos en una fase lútea, o en una fase menstrual, más que todo en la fase menstrual, donde todas estas hormonas han bajado porque como no hubo una fecundación, no hubo un bebecito para crear, entonces el cuerpo tiene que liberar todo este óvulo que no se fecundó y requiere muchísima energía para hacerlo, entonces entra en una fase de recogimiento donde necesita apapacho, amor, porque no fue fecundada. Como nosotros fuimos creadas, diseñadas biológicamente para eso, pues entonces el cuerpo se recoge. Entonces, si nosotros estamos emprendiendo o haciendo relaciones durante ese periodo, en ese momento de nuestra vida, de nuestro ciclo menstrual,
pues nos vamos a sentir con menos energía, menos ganas de socializar, cualquier cosa que nos digan, un cliente nos dijo que no y entonces nos sentimos emocionalmente mal, como que cualquier cosa que nos digan nos va a hacer sentir como que hay un rechazo y no nos sentimos tan bellas, estamos inflamadas, entonces como que incómodas. Por tanto, durante ese periodo, en esa fase del periodo de la menstruación, es muy importante que aprendamos a recogernos y a estar en mucha calma. Entonces, esto te lo he contado a grandes rasgos, o sea, muy superficialmente, realmente hay mucha profundidad en todo esto. Eso yo se los enseño dentro del entrenamiento de Despide tu Jefe, pero también hay mucho contenido allá afuera donde puedes aprender y entender. Entonces, ¿por qué esto es importante? Es para que tú te des cuenta que durante el mes tu energía cambia constantemente, somos cíclicas, no somos lineales, los hombres funcionan como el sol, las mujeres funcionamos como la luna. Entonces, el hombre todos los días tiene la testosterona alta para ir, alcanzar, producir, y las mujeres vamos cambiando. Ahora, aquí me voy a meter en un tema medio controversial para la sociedad moderna, y es que los hombres biológicamente están diseñados para proveer. De hecho, la naturaleza es tan hermosa que nos hizo diferentes y muy como que somos un complemento uno para el otro. Pero como les decía, el patriarcado lo llevó a un extremo donde ya se suprimió tanto el valor de la mujer que las mujeres buscaron sobresalir de una manera diferente. Pero entonces el hombre, en su biología, si tú lo piensas, en la época de las cavernas, el hombre tiene energía y fuerza, son más grandes para salir a cazar, a pelear por el territorio, para conquistar, para traer los alimentos para la casa, son más fuertes, están diseñados biológicamente para enfocarse. Por eso los hombres, como que si están viendo un partido de fútbol, como que no les salen de otra cosa porque toda su energía está enfocada, ¿no? Ellos tienen el hiperfoco para poder cazar, para poder lograr objetivos. Entonces, hoy en día nosotros en el mundo de los negocios vemos que los hombres en general son más exitosos en estas áreas porque ellos están diseñados biológicamente para el éxito, para lograr las cosas que se proponen. La testosterona, como son los espermatozoides, ¿no? Es una carrera y el que llega primero es el que conquista. Toda su biología está diseñada para conquistar. Mientras que las mujeres estamos diseñadas para estar ahí esperando a que venga el espermatozoide y de ahí multiplicarlo y de ahí crear vida. Entonces, si nos vamos a la época de las cavernas, entonces el hombre iba, cazaba, traía el rinoceronte, lo que fuera que trajera a la casa, y la mujer, ¿qué hacía? Multiplicaba. Entonces se encargaba de crear los alimentos para todos, de cuidar el hogar, de maternar a los hijos, y de que mientras el padre estaba afuera peleando por el territorio, entonces ella estaba cuidando las crías para que pudieran ser buenos seres humanos y seguir expandiendo el territorio. Entonces las mujeres biológicamente, si nosotras estamos diseñadas para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque entonces imagínate una mujer con hiperfoco, está cocinando ahí en la choza la comida y el niño por allá está jugando y se distrae, se le quemó la casa, ¿no? Entonces las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, justamente por eso nuestro cerebro es mucho más gregario. Nosotros pensamos siempre en sociedad, en cómo aportar a los demás, en el amor, en el calor, en el cuidado, en maternar las cosas, mientras que los hombres están en su otro rol. Entonces, el patriarcado llevó a suprimir eso, a hacer creer que las mujeres no teníamos más posibilidad de crear y expandir a través de eso, y nos redujeron nuestro propio poder. Pero entonces cuando nosotros entendemos esto, que créanme, yo era una mujer súper emprendedora, independiente, de que yo puedo todo y yo no necesito un hombre para nada, y cuando empecé a aprender sobre este tema de la feminidad fue hermosísimo, y lo empecé a ver en mi hogar, en mi familia, mis amigos, como que los hogares que funcionan adecuadamente siempre hay un hombre liderando el hogar y está la mujer ahí secundando desde otras habilidades, desde otras formas de contribuir, y así funciona perfectamente la vida, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros estamos utilizando nuestra energía, queremos competir con los hombres para ser exitosas, para generar dinero, cuando no tenemos las mismas habilidades biológicas que ellos, entonces tenemos que sobreesforzarnos. Entonces, a pesar de que tú estás en tu fase menstrual, estás buscando conseguir objetivos con la misma energía que cuando como lo hace un hombre todos los días, pero a ti no te da biológicamente para hacerlo, entonces te sientes frustrada y quemada, y por eso las mujeres tienen mucho más burnout, emocionalmente somos mucho más vulnerables que los hombres. Pero si tú aprendes a trabajar y a entender tu ciclicidad,
y emprender desde la ciclicidad, entonces no compites, sino que lo haces desde tu propio poder. Entonces, la mujer en las cavernas no competía con el hombre en su habilidad para cazar, ni él competía con su habilidad de la mujer para maternar un hogar. Cada uno desde su propia energía, y eso aplica hoy en día para absolutamente todo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, si tú quieres empezar a generar dinero desde tu feminidad, es entender tus ciclos. Entender en qué fase del ciclo estás. Ahora, si tú no tienes unos ciclos menstruales regulares, si a ti no te llega la menstruación constantemente, si tienes problemas, eso es lo primero que tú tienes que empezar a trabajar, en tu feminidad, entender por qué tu cuerpo no está pudiendo procesarse naturalmente. No es como que, ay, es que yo siempre he sido irregular. Eso es algo que tenemos que entender el por qué. Nuestro cuerpo ya nos está hablando de que hay una necesidad que no se está supliendo. Pero como no nos damos el permiso de hacerlo, entonces no entramos a sanarlo. Así que si tú no tienes unos ciclos regulares, por favor, ve al endocrino, ve al ginecólogo, primero estudia eso y entiende qué es lo que tu cuerpo a nivel hormonal, físico, biológico te está pidiendo que le prestes atención. Para tú poder conectar con tu feminidad, pues todo tiene que estar en orden, ¿ok? Que eso fue lo que a mí me manifestó a través del acné, que había muchas cosas que estaban en desorden, porque yo planifiqué desde muy joven y entonces no tenía ciclos hormonales. De hecho, cuando uno planifica, las mujeres no tenemos ciclos menstruales. O sea, yo siempre decía como que las mujeres que estaban en el periodo y que se sentían así con la malparidez existencial eran las dramáticas, porque yo no lo sentía, porque yo desde los 17 años, por un mal diagnóstico de mis ovarios, empecé a planificar, cuando realmente ni siquiera lo necesitaba. Entonces, las pastillas de planificar lo que hacen es aplanar, planificar, o sea, mantener los planos, nuestras emociones y todos nuestros ciclos menstruales, por eso no se sienten. Mujeres, otro contexto que les enseño también en entrenamiento es dejen las pastillas de planificar, pero háganlo de manera adecuada para que no tengan los efectos que yo tuve. Entonces, primero vas a tener en cuenta cuáles son tus ciclos, entender y aprender tus ciclos menstruales, cómo funcionan, cada cuántos son tus periodos, para que tú puedas organizar tus días y tus calendarios de acuerdo a estos ciclos y entender que si yo estoy en una fase menstrual, entonces ese día no me voy a hacer relaciones, no me voy a hacer amigos, no me voy a hacer contactos, no me voy a llamar al cliente, no voy a empezar a aprender sobre cosas nuevas, sino que ese día me voy a recoger, de pronto voy a escribir, voy a generar mis ideas, voy a conectar con mi intuición. En la fase menstrual es cuando la intuición está más elevada de todo nuestro fase menstrual. Entonces, eso te va a permitir a ti generar ideas sin sobreesforzar tu cuerpo, sin necesidad de sobrecargarlo. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas de esa fase menstrual, entonces ahí ya puedas utilizar toda la energía vital que tienes en tu ser para ir a conseguir clientes, para ir a relacionarte, para ir a generar vínculos con otras personas. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, número 2, busca cosas que estén alineadas a tus habilidades y conocimientos. Entonces también compramos cursos, compramos ideas de formas de generar dinero, de todo lo que nos han enseñado allá afuera que funciona, ¿no? Entonces, hay que hacer marketing de afiliados, hay que construir una agencia de marketing, hay que aprender IA, hay que aprender tantas cosas que hay allá afuera. O sea, realmente yo me saturo de información cada vez que veo todo lo que hay, todas las formas de generar dinero, que abruma un montón. Pero entonces, yo que te recomiendo y que les enseño dentro del entrenamiento es: descubre cuáles son tus habilidades y conocimientos, y esas habilidades y conocimientos conviértete en una fuente de ingresos. Deja de sobreesforzarte, deja de buscar otras habilidades, deja de aprender más cosas. No necesitas aprender más cosas, ya basta de aprender cosas. Lo que necesitas es potencializar lo que tú ya eres, lo que tú ya sabes. Conviértete en la mejor de lo que tú ya sabes, de esas habilidades naturales que te salen fácilmente. Mira, tengo una estudiante dentro del entrenamiento que ella es ingeniera de profesión, pero ella siempre, toda la vida ha sido muy buena con temas de finanzas y finanzas personales. De hecho, la primera vez que yo monté mi tabla de Excel para llevar mis finanzas personales fue gracias a ella. Y ella le sale fácil pensar, ahorrar, tener planillas, diagnósticos, y eso es algo que a muchas personas no les cuesta mucho trabajo. Entonces lo que hicimos fue convertir esas habilidades en un negocio que ella pueda monetizar fácilmente, porque es algo que le sale natural, ni siquiera lo va a sentir como un trabajo, porque para ella es tan fácil que lo puede monetizar, ¿ok? Entonces tú buscas esas habilidades y conocimientos que son naturales en ti para que las puedas convertir en una fuente de ingresos. Ahora, si tú estás en este momento trabajando, si tú estás desarrollando otras cosas en tu vida, yo necesito que tú pongas horarios específicos para estas tareas, para estas actividades. O sea, no te pongas
a todo el tiempo querer hacer todo a la misma vez, porque te vas a quemar, porque tus ciclos no funcionan así. Entonces tú coges tu calendario, miras cuáles estás después de la menstruación, después de 5 días más o menos que dura el periodo, en el día 6, ahí que ya empiezan a subir nuevamente las hormonas en la fase folicular. Entonces tú desde ahí empiezas a planear tus días para poder crear. Y pones horarios específicos. Si tú estás trabajando, entonces voy a estudiar de tal hora a tal hora. Tienes que conocerte, o sea, si tú eres una persona de la mañana, entonces madruga mucho. Si tú eres una persona más nocturna, entonces hazlo en las noches. Si de pronto te gustaría, como te gusta en bloques completos o en pequeñas fracciones, ¿cómo avanzas más? El autoconocernos nos permite a nosotros sacarle mucho provecho a lo que somos como personas. Yo personalmente, por ejemplo, soy una persona que me gusta trabajar en foco, como que si voy a hacer algo, lo hago todo en una sola sentada, ¿sí? Aprovecho ese tiempo para sacar todo de una, para ya salir de eso y ya dedicarme a otra cosa. Pero hay personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo 2 horitas todos los días, constantemente, y me funciona, ¿ok? O si lo quieres hacer los fines de semana. También, si eres una persona muy madrugadora, no sigas el esquema de todo el mundo allá afuera, o sea, busca tu propio esquema. Yo soy una persona nocturna. A mí la creatividad se me despierta en las noches. Yo en las mañanas yo tengo que hacer ejercicio, hacer otras cosas, porque mis neuronas están ahí como apenas despertando. Entonces, si yo sé que no soy tan productiva creativamente en las mañanas, pues entonces utilizo esa energía en los horarios en los que yo sí sé que me va a funcionar, ¿ok? Entonces conocerte te va a permitir tener esos espacios y bloquearlos dentro de tu agenda para poder ser lo más productiva posible. Ahora, deja de comparar tu proceso. Algo muy importante, que las mujeres tendemos a compararnos mucho. Los hombres son competitivos, entonces ellos ven el otro y dicen, pucha, yo también puedo, voy por más. Esa es la testosterona. ¿Quién llega primero a la carrera? Las mujeres tendemos a compararnos y a sentirnos mal por no ser como ella, por no hacer lo que ellas están haciendo. Entonces eso nos perjudica un montón la energía. Por tanto, tú sigue tu propio proceso, entiende que tu proceso en particular es único, inigualable, y que tú eres una mujer extraordinaria con todo lo que tienes, con todo lo que eres, y no necesitas compararte con absolutamente nadie más allá afuera. Vive tu proceso de una manera más auténtica contigo, de una manera amorosa, ¿ok? Y también, entonces, busca formas de generar dinero en el mundo digital que estén alineadas a ese estilo de vida que tú quieres crear y a esas habilidades y conocimientos que tú tienes. Allá afuera nos venden muchas formas de hacer dinero. Busca cuáles son esas habilidades y conocimientos que tú tienes particularmente. O sea, yo soy súper buena en esto, soy una persona analítica, soy una persona tal. Entonces, esas formas de hacer dinero que estén relacionadas con tus propias habilidades naturales que ya tienes. Y eso es lo que te va a permitir a ti construir un negocio, una fuente de ingresos, sin tener que sobreesforzarte, sin tener que salirte de tu esquema madre, sino que vas a poder fluir naturalmente con lo que te funciona, fluir y ser y sentirte expandida a través de lo que tú ya eres, ¿ok? Entonces, mujer, en conclusión, tú tienes muchas habilidades y conocimientos que ya están listísimos para ser monetizados. Deja de buscar allá afuera, ni de compararte con otras personas y de compararte con los hombres, con el éxito masculino, porque funcionas totalmente distinto. Date el permiso de trabajar directamente con lo que te hace a ti exitosa, con lo que eres fuerte tú, y a partir de ahí construir una nueva identidad que te permita generar dinero en el mundo digital. Ya. Deja de seguir los esquemas y de comprar los esquemas de todo el mundo. Todos somos totalmente distintos y tú tienes unas cualidades que podrían ser monetizables, como te contaba mi estudiante. De hecho, tengo otra estudiante en el entrenamiento que ella estaba muy conectada con el tema del descanso, y ella a través del entrenamiento se dio cuenta que conecta mucho con esta parte, a pesar de que tiene una profesión totalmente distinta, y lo que está haciendo es construyendo un negocio para ayudar a las personas a relajarse en el mundo corporativo. ¿Sí? Y todo eso lo descubrió al identificar esas habilidades, al identificar esas pasiones, eso que la mueve y convertirlo en un negocio. Entonces ya desarrolla habilidades para ese negocio, convertirlo en una fuente de ingresos en el mundo digital. Entonces hay infinitas alternativas para ti en el mundo digital, pero no compres lo mismo que a todo el mundo le funciona, porque todos somos diferentes, incluso todas las mujeres somos totalmente distintas, todos tenemos habilidades y conocimientos y formas de ser distintas. Entonces eso lo tenemos que usar a nuestro favor. Si tú eres una persona introvertida,
extrovertida, pues no busques ser creadora de contenido y el más extrovertido, ¿no? Porque te vas a tener que sobreesforzar, te vas a quemar y eso te va a generar un desgaste. No, busca desde donde tú te sientes cómoda, donde tú sientes. Obviamente es bueno tener el reto y es bueno desarrollar nuevas habilidades, pero esas nuevas habilidades desde mis habilidades madre, que me permitan potencializar lo que yo ya soy. Ahora, si tú quisieras aprender esto de la mano conmigo, si tú quisieras ser parte de este entrenamiento de Despide tu Jefe y poder convertir esas habilidades y conocimientos únicas que tú tienes en una fuente de ingresos en el mundo digital, aplica la lista de espera que está acá abajo dentro de la descripción de este podcast y nosotros te contactamos y si aplicas será un honor para mí ser tu mentora y ayudarte a convertir todo eso que tú ya eres en una fuente de ingresos, ¿ok? Y recuerda, si tú quieres crear una vida en la que no necesites escape, lo único que tienes que hacer es despedir los jefes que hay en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.